Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a las sesiones del Aula Canarias en el año 2026 con la intención de que concluyamos un libro como el año anterior, en este caso Canarias 2026, vista por académicos de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Unos brevísimos comentarios sobre el pasado. El libro de el ciclo análogo al que ahora empezamos, como el libro, pues podemos decir, como nota prioritaria, que constituyó ciertamente un éxito, en tanto que novedad, con un conjunto de conferencias bien importantes, dentro de la línea que pretendemos de ir conociendo y dar a conocer Canarias, y también porque cumplimos la fecha final de diciembre para la presentación, teniendo además la suerte de que tuvimos una fiesta, como celebración final del libro. Pero no todos ciertamente fueron éxitos, ¿eh? La idea parece que triunfó, el hecho de tener la edición también y los artículos francamente buenos, pero como toda obra colectiva, pues habrá unos capítulos mejores y otros no tanto, ¿no? Pero el éxito, podemos decir, solo o tanto como fue parcial, ¿no? Porque la edición salió o resultó bastante deficiente y tampoco, con nuestros deseos de mejorarla, pues tampoco se ha hecho la distribución que hubiéramos deseado. Bueno, vamos a comenzar el del 2026 con las intenciones de que ciertamente estén a tiempo, se haga, tengamos los textos, pero al mismo tiempo esos, vamos a llamarle deficiencias, fallos, como queramos, pues no tengan lugar. Y por otra parte, con la intención de que con una buena edición hagamos además una edición del año anterior para que podamos coleccionarlos todos aceptablemente bien en cuanto a la edición. En este caso pretendemos, para evitar las prisas, consecuencia de lo que me he referido antes, acabaremos en agosto para tener los meses de septiembre, octubre y noviembre para la edición final y que se pueda llevar ya a la editora. ¿De acuerdo? Bien, en consecuencia, en principio, pues hemos concebido este ciclo, Canarias 2026, para que concluyamos en el libro al que me he referido, pues con esta primera edición, en la que van a participar Enrique de Ferra, va a participar también, como tenéis en el programa, hemos puesto a Luis González de Rivera y, en tercer lugar, Roque Calero. Yo les agradecería a todos que no sobrepasaran en ningún caso los 20 minutos para que podamos tener al final unas críticas con objeto de que puedan mejorar sus respectivos capítulos. Bien, pues entonces, sin más preámbulos, que desearos buen año, feliz año, este 2026, en el que en este ritmo o en este marco de este aula, pues vamos a concentrarnos en Canarias. Enrique, tienes la palabra. Gracias, presidente. Un momentito, a ver si conseguimos. Bien, me toca el honor, diría, inmerecido de empezar este Aula Canaria 2026, tratando un tema que ustedes saben que a mí me ocupa y apasiona desde hace muchos años, que es el problema de la contaminación lumínica. Y en este caso vamos también a tratar iniciativas de prevención que se han puesto a cabo en Canarias y que creo que sean de interés también para otros sitios. Y entonces aquí en esta primera imagen, que ya me introduce un poco el tema, la vamos a comentar después. Es un sitio que no debería tener contaminación y en cambio la tiene. Es el Caleta de Sebo en la isla de La Graciosa. Ya lo vamos comentando. En esta comunicación que intenta resumir un artículo que vamos a publicar dentro de esta
colección que editaremos a finales de año, hemos intentado resumir un poco los conceptos básicos que vamos a expresar en el artículo, que se reúnen en 3 partes, básicamente. Primero, ¿qué es la contaminación lumínica y por qué hablamos de un problema? Segundo, ¿qué aspectos físicos tiene la contaminación lumínica y qué soluciones tecnológicas hay actualmente en el mercado y soluciones técnicas y políticas para intentar reducirla al mínimo? Y también qué se ha hecho en Canarias y qué se está haciendo tanto a nivel de normativa como a nivel de intervenciones concretas que han sido llevadas a cabo tanto por instituciones como cabildos como por los ayuntamientos. Antes de todo, definimos qué es contaminación lumínica. Son 2 palabras, contaminación y lumínica. La contaminación, según la Real Academia Española de la Lengua, es acción y efecto de introducir sustancias o elementos nocivos que alteran la pureza o las condiciones normales de un medio o de un ser vivo, haciéndolo inseguro o perjudicial. En el caso de la contaminación lumínica podríamos traducirlo o explicitarlo como alteración del estado de oscuridad natural mediante la introducción de luz artificial, causando efectos dañinos sobre la vida biológica. Por lo tanto, el aspecto que nos interesa es la introducción de luz artificial en un entorno donde esta luz no debería darse. No estamos hablando de contaminación del medio ambiente debido al hecho que poniendo una luz estamos quemando combustibles fósiles, por ejemplo, que eso es otra temática. Por lo tanto, cuando en muchas ocasiones he oído hablar o he leído que un ayuntamiento estaba haciendo algo contra la contaminación lumínica porque estaba poniendo farolas de un tipo o de otro, en realidad no siempre estaba actuando de forma correcta, porque el hecho que no se genere dióxido de carbono, como puede ser el caso de una farola con placas solares, no por eso no genera contaminación lumínica. ¿Por qué es un problema? Problema normalmente entendemos algo que tenemos que de alguna forma considerar que forma parte de nuestra vida y tenemos que darle una solución, aunque no siempre podamos resolverlo de una forma completa. Por eso, cuando hablamos de este problema, queremos decir que hay soluciones que pueden paliarlo, pero no podemos quitar la iluminación o el alumbrado nocturno porque hay otros temas como el de la seguridad ciudadana o seguridad vial, etcétera, que obligan a mantener luces encendidas durante la noche. Pero hemos visto, sobre todo en los últimos 20 años, cómo desde diferentes disciplinas, como la medicina, la ornitología, la biología, etcétera, etcétera, se han visto como que hay interferencias por parte de la luz nocturna en actividades las más dispares, como puede ser problemas de insomnio entre los seres humanos, pueden ser problemas de difusión de enfermedades como el virus del Nilo Occidental por medio de animales que son sensibles a este tipo de problema, puede ser problemas de polinización de insectos, las cosas más variadas. Para los animales y los seres humanos, un aspecto importante, no vamos, por supuesto, ni siquiera a mencionar estos problemas porque no hay tiempo, pero quiero dar 2 pinceladas sobre 2 aspectos que nos preocupan como seres humanos. Un aspecto que es común a lo que son normalmente los seres vivos, sobre todo animales, es la alteración del ritmo circadiano. ¿Qué quiero decir? Circadiano quiere decir
viene de circundía, es decir, a lo largo del día, que es la alternancia de las horas de luz y de las horas de oscuridad. Esto se debe al hecho que la Tierra tiene un eje y alrededor de este eje está rotando el planeta y entonces está en un determinado sitio enseñando la cara hacia el sol, es decir, el día, o bien al lado opuesto, es decir, la noche, y a lo largo de estas horas de luz y horas de oscuridad, los seres vivos se han adaptado para tener una actividad que durante el día, para los que tenemos costumbres diurnas, es máxima, es decir, que estamos despiertos, estamos trabajando, tenemos una hormona en concreto que se llama cortisol, la cual nos mantiene, nos alerta para estar activos, mientras que hay otra hormona, la cual se llama melatonina, que durante las horas de la noche va siendo las que nos hace dormir y nos mantiene todas las funciones en niveles más bajos. Vemos aquí en este gráfico la melatonina como en las horas de la noche va subiendo y después va calando en las primeras horas de la mañana, al revés el cortisol, que tiene un pico precisamente en las horas que se supone que deberíamos despertarnos, decimos las 7, 8 de la mañana. Sabemos por estudios que se han llevado a cabo en los últimos años que hay sensores en nuestra piel que son sensibles a las longitudes de onda superiores o inferiores a los 470 nanómetros. En concreto, cuando hay una luz que tiene estas longitudes de onda, decimos en colores la luz ultravioleta, violeta, azul y verde, el cuerpo entienda que estamos de día y entonces que se tiene que activar a través del cortisol. En cambio, cuando faltan estas, se empieza a producir la melatonina, la famosa hormona que ponen en todos los píldoras, los compuestos que sirven para ayudarnos a dormir, la produce naturalmente el cuerpo cuando no hay este tipo de luz. Por lo tanto, sería oportuno evitar que durante la noche tengamos este tipo de luces encendidas, tanto desde el alumbrado exterior como en el interior de la casa, para evitar este tipo de efecto de mantenernos despiertos, si nuestra intención, por supuesto, es la de estar descansando, ¿no? Pero también hay otro efecto que me interesa subrayar, que es el de deslumbramiento. Sabemos que en nuestras pupilas, cuando hay más luz, se cierran para evitar dolores al ojo, porque nos basta poca luz para poder ver. En cambio, durante la noche, las pupilas se abren para dejar entrar más luz. Y sabemos otra cosa, que cuando la luz es de color rojo, la pupila no se va a cerrar, es decir, una luz roja durante la noche es algo que nos permite ver, por ejemplo, la pantalla de un teléfono o un mapa de estrellas, que es lo que nosotros utilizamos normalmente los astrónomos cuando hacemos salidas nocturnas, siempre con luz roja. Por lo tanto, interesante o ideal sería tener una luz rojiza durante la noche para no causar este tipo de problemas. También, claro está que cuando nosotros cerramos la pupila llega menos luz y por lo tanto podemos tener problemas de seguridad vial, en el sentido que vemos menos a los obstáculos. Para las aves migratorias que migran durante la noche, el hecho de tener que cerrar la pupila indica que no ven las estrellas que les sirven para orientarse, y podríamos hacer muchos ejemplos de este tipo, entre ellos, por supuesto, la imposibilidad de observar el cielo en condiciones adecuadas, tanto para los profesionales como para los amantes del cielo nocturno. Y entonces, cuando se pone un alumbrado, y aquí
empezamos ya con la segunda parte, habría que preguntarse si es realmente necesario iluminar y si es necesario iluminar durante toda la noche o si puede ser auspicable eso de reducir o de quitar el alumbrado en ciertas condiciones. Para entender mejor este aspecto hay que ver cuáles son los tres principales aspectos físicos de la contaminación lumínica, que son la dirección de emisión de la luz, la intensidad de emisión y los espectros de frecuencias, es decir, las longitudes de onda que componen esta luz. Lo vamos a ver a través de algunas imágenes. Dirección de emisión. Es lógico para todos pensar que hay que iluminar hacia abajo, pero muchas farolas, sobre todo las que se implantaron en los años 90 y a principios de este milenio, iluminan no solo hacia abajo, sino hacia el horizonte y hacia también una parte del cielo. Vemos aquí en esta imagen del Valle de Aría como todas las montañas, a ver si eso la vemos aquí, están iluminadas por las farolas, a pesar que eso no era la intención, y como las nubes que están tapando el valle también están iluminadas por las farolas, tanto directamente como sobre todo por efecto de rebote, porque al iluminar, por ejemplo, el suelo o las paredes blancas de las casas, esta luz se refleja hacia el hemisferio superior y entonces tenemos este efecto de lanzarla hacia las nubes, lo que a la vez quiere decir que las nubes la van a reflejar hasta otros sitios, así que extendemos el efecto de la iluminación. Un efecto que es muy dañino y aunque no siempre se tiene en cuenta es la emisión de luz hacia el horizonte, porque parece que es una estupidez, y lo es de hecho, pero el efecto es esto. Yo aquí estoy en esta foto sacando una imagen de la Vía Láctea desde el mirador de Sicasumbre, que está en el sur de Fuerteventura, y a más de 100 kilómetros tengo a la ciudad de Las Palmas, que no se ve, pero se ve muy clarito el halo de luz que está produciéndome. La intensidad de emisión es un aspecto que está de alguna forma conectado con el de la dirección de emisión. Pero en este caso estamos viendo lo que estábamos citando antes, Caleta de Sebo, el centro principal de la isla de la Graciosa, que ha sido fotografiado desde el mirador de Guinate, que está en el Risco de Famar. Estamos a 500 metros de altura y a pesar de esto vemos como este fogonazo de luz de las farolas de LED que han puesto en Caleta de Sebo, que están correctamente orientadas, pero el hecho de tener mucha intensidad de luz hace que esta luz se refleje y se eche hacia arriba. Vemos bastante claramente que aquí hay todo un halo de luz que impide ver las estrellas, sino algunas importantes. Y con respecto a las frecuencias, hay que decir una cosa más, además de la que estábamos citando, de la melatonía y entonces la alteración de los ritmos circadianos de los seres vivos, sobre todo los que tenemos costumbres diurnas, sino que existe también un problema que es el efecto Rayleigh. El efecto Rayleigh me indica que una luz cuyas longitudes de onda son inferiores, decimos 400 nanómetros, como puede ser una luz azul, se difunde muchísimo más de lo que es una luz roja o naranja. Lo que quiere decir que no solo, como vemos en esta foto, vemos prácticamente solo los fogonazos de un campo de fútbol que está a 1 kilómetro de distancia y prácticamente tapa todo el efecto de las cientos de farolas naranja que están en este pueblo que sería antiguo, o por lo menos que era antiguo. Entonces este efecto Rayleigh, bastante poco considerado, es al final lo que posiblemente me va a dar los mayores problemas, sobre todo con luces que van hacia el horizonte, como era el caso de la foto que veíamos, donde, por cierto,
no se ve ninguna luz directamente, es solo el efecto de la frecuencia blanca, azul y roja que se están expandiendo de forma diferente. Pero de todo esto tenemos soluciones técnicas hoy en día que no son en absoluto novedosas. Por ejemplo, estas farolas y focos que vemos por aquí son todos sistemas que echan la luz hacia abajo y son los que en principio se encuentran hoy en día a la venta porque la ley no permite. Hay alguien con el micrófono, me parece. Y no permite vender otro tipo de cosas. Pero también, por ejemplo, para la tensión existen cuadros electrónicos que pueden reducir el flujo luminoso y esto sigue funcionando bien con bombillas de tipo LED o de tipo de vapor de sodio de alta y baja presión. Existen sistemas de encendido con sensores que permiten encender las luces solo cuando hace falta. Y existen también farolas y bombillas que permiten reducir al máximo la parte de luz que no interesa que durante la noche se emita. De hecho, aquí hemos puesto algunos gráficos de emisión de varios tipos de LED. Como ven, todos los LEDs, por lo menos con excepciones que no vamos ahora a decir, tienen un pico justo en la zona que no deberían, es decir, de los 450, 470 nanómetros, y cuanto más la luz es cálida, como sería esto de esta línea roja, y menor es esta fracción y superior es la fracción de la parte roja. En el artículo encontrarán algún tipo de consideración técnica más, pero aquí no podemos entrar. Bien, porque en Canarias estamos de alguna forma como pioneros en este aspecto de paliar a la contaminación lumínica. Bueno, lo primero es que cuando se hicieron los observatorios en La Palma y en Tenerife, la preocupación de los astrónomos fue la de evitar que al cabo de pocos años, como había pasado y sigue pasando en Calar Alto, en Andalucía, que el efecto de la luz que estaba contaminando cada vez más el cielo impidiera de hacer observaciones en condiciones. Y por eso se impulsó la llamada Ley del Cielo de 1988, la cual conlleva no solo la obligatoriedad de respetarla en La Palma, en una parte de Tenerife, sino también la supervisión por parte de la Oficina Técnica de Protección de Calidad del Cielo, que forma parte del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta ley, que fue considerada mucho tiempo como una excepción para preservar los observatorios, muchos no se han dado cuenta que se podía extender y que era útil para la parte de la contaminación también para otros sitios. Y entonces, como decíamos, muchos estudios han, subrayado el hecho de que la contaminación es un problema también para otro tipo de cosas, nació una ley nacional que es totalmente insuficiente, pero quería enseñarle la ley del cielo en dos fotos de la laguna. Como ven aquí, la situación es bastante buena, pero también vemos que un día que hay nubes, las nubes también algo de luz están, como decir, capturando y enseñando por el reflejo de la superficie del suelo. Se han tenido muchas, intervenciones de sustitución de alumbrado en pueblos de Canarias. Lo verán en el artículo donde hablamos de cosas. Le enseño una foto para ver el resultado de cómo era antes, cómo es después, con una potencia que es una tercera parte en la derecha, se ve muchísimo mejor. Y además, lo que me
gustaba citar é que estamos trabajando en Fuerteventura sobre una ordenanza insular porque hemos visto que un problema de la buena voluntad de ciertos políticos, de ciertos ayuntamientos, pero haciendo las cosas de forma no uniforme y con criterios diferentes, no es la solución más adecuada y por lo tanto hemos pensado, o se ha pensado desde la Reserva de la Biosfera, de impulsar una ordenanza que esperemos que este año se apruebe de forma definitiva y con esto les dejo con la esperanza que volvamos a tener un cielo como este, que es un cielo de Fuerteventura sacado en una zona donde no hay contaminación lumínica y le pido disculpas que me he pasado de casi un minuto. Muy bien, pues de momento vamos bien, ¿eh? Te has pasado ciertamente, pero bueno, te perdonamos. 59 segundos. Bueno, a continuación, Luis González de Rivera nos va a hablar sobre la historia de la psiquiatría en Canarias. Luis, todo tuyo. Pues, buenas tardes a todos. Pasamos de el panorama del cielo a un panorama más profundo, subterráneo. Las profundidades de la mente humana son más profundas, pues está por debajo de los infiernos y por encima de los cielos. Hace tiempo escribí un artículo de encargo para un periódico nacional, El Mundo, acerca de los exorcistas. Y entonces empecé mi artículo diciendo: el cielo y el infierno existen y los dos están en el mismo sitio, en el cerebro humano. Bueno, no sé si estáis de acuerdo. Está en muchos más sitios también ahí. Y en la psiquiatría en Canarias tiene una historia muy interesante. Para mí no os la voy a presentar como un historiador, porque no lo soy. Y además porque mi relación con la psiquiatría de Canarias es muy personal, es muy emocional. Yo estuve allí algo más de 12 años. Fui el primer catedrático de la Universidad de La Laguna. Se inauguró la cátedra de psiquiatría. Antiguamente inició desde los principios de la Facultad de Medicina, había un departamento de psiquiatría y las clases eran impartidas por psiquiatras que venían ocasionalmente procedentes sobre todo de la cátedra de López Ibor. Estamos hablando de los años 60, 70 quizá. Hasta que finalmente un primer profesor agregado, que fue Antonio Seba Díaz, y con el crecimiento de la universidad y de la Facultad de Medicina se fundó y se dotó una cátedra de psiquiatría que tuve el honor de ocupar. Antes de este tiempo, la psiquiatría existía en Canarias con las características peculiares insulares, pero sobre todo también como parte de lo que era la psiquiatría y la asistencia psiquiátrica en toda España y en toda Europa. Era ya en los siglos XVII, XVIII, XIX al principio, había una asistencia psiquiátrica muy parecida a la asistencia a los pobres y desamparados, una psiquiatría custodial, algunas instituciones en las que los pacientes no recibían grandes tratamientos, pero sí un alojamiento y una supervisión continua. Tenemos que esperar al año 1900 en que Juan Febles Campos en Tenerife empezó una labor, era diputado o administrador de todo lo relacionado con la beneficencia, con la asistencia, las redes de beneficencia era la que llevaran la atención psiquiátrica en todas las islas y consiguió reunir fondos para fundar el Hospital Psiquiátrico de Tenerife en 1901, 1917 fue su inauguración oficial y fueron los primeros enfermos que se ingresaron allí. Este hospital se ha conocido también como el Febles Campos, en honor al fundador y al director y al primer director. El hospital psiquiátrico fue el núcleo central de la asistencia psiquiátrica en las islas occidentales, en Tenerife y las islas pequeñas, y progresivamente
fue adquiriendo una cierta actividad, sobre todo fundada en la psiquiatría biológica, psiquiatría farmacológica. Piensen ustedes que no es hasta 1960 cuando empiezan a descubrirse los primeros fármacos eficaces en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos graves, en el tratamiento de la esquizofrenia y de los trastornos maníaco-depresivos o trastornos bipolares. Estamos hablando, bueno, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no es tanto. Hasta entonces la psiquiatría estaba en manos de labores custodiales, básicamente mantener al enfermo calmado y alejado del entorno cultural, del entorno social normal. Poco a poco empezaron a desarrollarse otro tipo de intervenciones terapéuticas, psicoterapéuticas, fundadas por Sigmund Freud, a quien, como todos ustedes saben, fue el fundador de una corriente psiquiátrica llamada psicoanálisis. Pero fue mucho más importante que eso. Sigmund Freud fue el que creó el concepto práctico de psicoterapia. Esa labor habitual de los médicos psiquiatras y de los psicólogos de recibir al paciente un día determinado durante un tiempo determinado, generalmente 40, 50 o 60 minutos, de manera regular. Todo ese concepto deriva de la práctica de Sigmund Freud, aunque ahora la practican todos los psiquiatras y los psicólogos de todas las demás orientaciones psiquiátricas. El Febles Campos desarrollaba una actividad sobre todo custodial, una análoga a la que tenía el Hospital de San Lázaro en Las Palmas de Gran Canaria. Poco después, en 1960 y poco, se fundó la Clínica Bandama, que ustedes conocerán, en Las Palmas, y más o menos poco después de eso se iniciaron las primeras reformas del Hospital Psiquiátrico de Las Palmas. El Hospital Negrín abrió una unidad de psiquiatría en 1980 y poco, y en el Hospital Universitario de Canarias, así llamado actualmente, pero que cuando llegué allí se llamaba el Hospital Civil de Tenerife, se abrió la unidad de hospitalización psiquiátrica en 1981. Piensen ustedes que estamos hablando de una transformación que se dio en toda España, más o menos al mismo tiempo, y también Canarias, tanto en Las Palmas como en Tenerife, un poquito antes, introdujeron el nuevo concepto de que la asistencia al enfermo mental no era necesariamente una actividad independiente y extraordinaria dentro de la medicina, sino que era una actividad médica como cualquier otra. Obviamente, ninguna actividad médica es idéntica a las demás, cada una tiene sus peculiaridades, cada una tiene sus métodos, cada una tiene sus responsabilidades, pero empezó la época en que la asistencia psiquiátrica se desarrollaba en los hospitales generales, en unidades de psiquiatría y no solamente en hospitales universitarios. La primera unidad de psiquiatría en Tenerife fue la del Hospital Clínico Universitario, que se inauguró poco después de llegar yo en 1981. Naturalmente, hacían falta profesionales, no solamente médicos, psiquiatras, sino también enfermeros especializados. Mi predecesor, Antonio Seba Díaz, había fundado una escuela profesional de enfermería psiquiátrica, una escuela profesional que funcionó durante varios años, que yo continué hasta que ya la Escuela Universitaria de Enfermería se encargó oficialmente de una especialización dentro de los diplomados de enfermería, de la especialización en asistencia psiquiátrica. Estamos hablando de una novedad en la asistencia psiquiátrica, que fue la introducción del concepto científico, del concepto no solamente asistencial práctico, sino del concepto de investigación, del concepto de la psiquiatría como una ciencia que requiere una investigación en varios niveles. Un nivel era importante y que se desarrolló muy pronto en Canarias,
fue el nivel que hemos llamado epidemiológico. Necesitamos saber qué necesidad hay de asistencia, por lo tanto, necesitamos saber cuántos enfermos padecen un trastorno psiquiátrico. Necesitamos saber, además, esos trastornos, esas alteraciones psiquiátricas, con qué contextos socioculturales se relacionan, qué factores pueden ser causa de enfermedad psiquiátrica, favorecedora de enfermedad psiquiátrica, y pueden ser también coadyuvantes de la recuperación y del tratamiento. Los primeros estudios epidemiológicos se hicieron en Lanzarote, precisamente incluyendo la isla de la Graciosa, de la mano de María Dolores Crespo, entre otros investigadores, otros psiquiatras, y fueron los resultados publicados aproximadamente a principios o a finales de los años 70. Después, con la colaboración del catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de La Laguna y de mi discípulo Francisco Rodríguez Pulido, hicimos un estudio epidemiológico de gran envergadura, no solo en la medida de las alteraciones psiquiátricas graves, psicosis y otros trastornos, sino también sobre factores de estrés relacionados tanto con la aparición de enfermedades psiquiátricas como con la aparición y la potenciación de trastornos médicos relacionados o potenciados por el estrés. Se publicó en aquella época un libro, que es ya un clásico en epidemiología psiquiátrica, que se llama El método epidemiológico en salud mental, realizado fundamentalmente en gran parte en la isla de Tenerife y también con contribuciones de todo el archipiélago. Esto pondré las referencias apropiadas, estarán disponibles en la publicación del doctor González de Posada. No las voy a presentar ahora, solamente quiero mencionar los títulos y los nombres de los trabajos. Seguimos rápidamente, se fueron diferenciando como tres grandes avenidas. Uno fue la investigación en lo que hemos llamado medicina psicosomática, que es una especialidad de la psiquiatría que está a caballo entre la medicina y la psiquiatría. Se trata no solamente del aspecto de la enfermedad mental, sino que se trata de cómo los factores mentales, emocionales, psicológicos y los efectos del estrés y los acontecimientos estresantes potencian, favorecen o facilitan la aparición de todo tipo de enfermedades médicas. De ahí que fundamos una unidad un grupo de estudios sobre el estrés que continúa funcionando hasta nuestros días. El otro vector fue lo que podemos llamar la psiquiatría biológica, más amplia que el concepto puro y simple de la psicofarmacología, para incluir estudios sobre funcionamiento cerebral medidos con resonancia magnética y resonancia magnética funcional, y establecimos con la colaboración del catedrático de fisiología el estudio sobre incidencia de factores de estrés y alteraciones en el sistema límbico, y sobre todo estudios que se realizaron sobre los efectos de las técnicas de meditación y concentración mental en el funcionamiento del sistema cerebral. Descubrimos, entre otras cosas, que hay una potenciación de la actividad de la ínsula y de la actividad del sistema límbico con determinadas técnicas de meditación, lo cual da una base biológica a lo que mucha gente ha reportado en su experiencia personal, de que las técnicas de meditación, entre ellas el entrenamiento autógeno, introduje a través de los cursos en la Universidad de La Laguna, que la gente, personas que lo practican, reportan un estado de calma, un estado de serenidad, no solo inmediato, sino a lo largo del tiempo y con la práctica continuada, una capacidad mayor para la relación empática con los demás y para superar diversos trastornos y modular mejor las emociones. Bueno, eso es un informe, la gente dice eso, se lo puede imaginar, pero lo que pudimos ver
es que con esta línea de investigación en bases biológicas de la psiquiatría y de las actividades mentales, pudimos ver que eso correlaciona con una activación de zonas cerebrales específicas. Y la tercera vía importantísima, liderada por mi discípulo Francisco Rodríguez Pulido, que es el actual profesor titular de Psiquiatría Social en la Universidad de La Laguna, fue el desarrollo de la asistencia psiquiátrica extrahospitalaria. Hemos visto, en Canarias vemos muy bien, más rápido quizá, no, más concentrado en el tiempo que en otros lugares, la evolución de la psiquiatría desde una actividad custodial fundamentalmente manicomial a una actividad de eficacia clínica, psicoterapéutica y psicofarmacológica llevada a cabo no solo en los hospitales psiquiátricos, sino también en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales, al tercer paso, que fue la desinstitucionalización, así llamada optimísticamente, porque las instituciones psiquiátricas siguen siendo necesarias, siguen siendo imprescindibles para algunas personas que tienen grandísimas dificultades para adaptarse a la vida en la comunidad, pero afortunadamente son los menos. Afortunadamente, una gran mayoría de enfermos psiquiátricos, en otras épocas condenados a una vida institucional, actualmente pueden vivir en la comunidad, pueden vivir con sus familias, pueden tener una actividad razonablemente satisfactoria en libertad gracias a lo que se ha llamado la reforma psiquiátrica, que potenció la creación de centros de salud mental, asistencia psiquiátrica ambulatoria en distintas partes de la ciudad y al mismo tiempo también la asistencia a hospitales de día, hospitales de lo que se ha llamado centros o alojamientos o residencias asistidas, que no son hospitales psiquiátricos, son lugares donde se puede vivir, donde los enfermos viven con la relativa supervisión de algún especialista en psiquiatría o en enfermería psiquiátrica y, lo más importante, los programas de rehabilitación que van más allá de lo que es el puro y simple tratamiento psiquiátrico para incluir la recuperación de capacidades que permitan que el enfermo pueda ser activo e incluso pueda trabajar y pueda desarrollar una actividad satisfactoria para él, satisfactoria para los demás y que reporte un cierto beneficio económico en compensación a su esfuerzo y a su actividad. Estamos hablando, todo esto, así lo piensan, en la Cátedra de Psiquiatría de Tenerife, desde 1980 hasta 1994, se desarrolló una actividad científica que culminó en la lectura de 20 tesis doctorales. Cuando yo llegué era el único profesor titular, y después ha habido 4 profesores titulares, una cátedra, que fue la mía, en la Universidad de La Laguna, otra cátedra que ocupa el profesor Carlos de las Cuevas y profesores titulares de enfermería psiquiátrica en la Escuela de Enfermería, y todo eso supone una colaboración, un entusiasmo muy intenso por todos los alumnos y todas las personas interesadas en progresar, no solamente, además de en lo que es la labor asistencial, sino también en la labor científica que facilite el progreso de la clínica y que facilite una mejor comprensión de la enfermedad psiquiátrica. Una peculiaridad canaria muy interesante es, como ustedes saben, la insularidad. La insularidad quiere decir que hay algunos centros, algunas islas en las que la asistencia psiquiátrica es muy deficitaria por falta de personas, por dificultad en acceder a los centros más dotados y ahí hubo una labor muy importante de la telemedicina. Canarias fue uno de los pioneros en España, no quizá el primer pionero en España, de los tratamientos psiquiátricos por telemedicina. Esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo, de reunirnos por videoconferencia, que es un avance que debemos a la pandemia. El confinamiento del COVID tuvo algunos pocos resultados positivos y uno de ellos fue el descubrimiento de que se puede hacer
teleconferencias, de que podemos reunirnos por vídeo, por Zoom, por online. Bueno, pues antes de que esto ocurriera, ya existía en Canarias la posibilidad de tener asistencia psiquiátrica online, por telemedicina, por telecomunicación. Un programa que lideró Carlos de las Cuevas, alumno mío, y que ha seguido funcionando y sigue funcionando hasta la actualidad. El futuro, actualmente podemos decir que la asistencia psiquiátrica en las Islas Canarias está a la altura de cualquier otra región, cualquier otra zona de España, y tiene un futuro bastante prometedor. Me estoy refiriendo a la psiquiatría oficial, a la psiquiatría clínica, a la psiquiatría científica, a la psiquiatría más o menos institucionalizada. Junto a eso, es interesante saber, y esa fue la labor fundamental de una alumna mía, María Reyes García Trujillo, que dedicó 2 años de su vida, que culminaron en su tesis doctoral, en estudiar los centros de terapia psicológica, podríamos decir, no clínicos, no oficiales, fundamentalmente centros dedicados a la desarrollo de capacidades mentales, desarrollo de capacidades autocurativas, desarrollos saludables, la mayoría de ellos totalmente inofensivos y benéficos. Estoy hablando de centros. María Reyes García Trujillo llegó a catalogar solamente en la isla de Tenerife 22 organismos, 22 centros dedicados a diferentes técnicas de meditación, a diferentes escuelas que iban desde el yoga, la teosofía, la escuela de Saint Germain, la dianética. Bueno, no se pueden imaginar un descubrimiento paralelo de toda una psicoterapia, una sumergida extraoficial, que sin embargo estaba funcionando. Y paralelamente con eso, no lo llegamos a estudiar demasiado, paralelamente con los curanderos, curanderas, que aún siguen actuando en diferentes partes de todas las islas. Debo decir, por los informes que a mí me llegaron, es que la actividad de estos sanadores populares pues parecía que ser relativamente satisfactoria. Parecían ser personas dotadas por la naturaleza o por sus experiencias más o menos tempranas de una sensibilidad, de una empatía que les permitía captar y mejorar. Y recuerdo, hubo una paciente que yo recibí un día, permítanme esta pequeña anécdota que me acabo de acordar, en mi clínica, mi consulta del Hospital Universitario de Canarias, entró una señorita, se sentó, me miró, sonrió un rato y yo le pregunté, bueno, ¿qué le pasa? Porque me dice, no, vengo a verle. Digo, ya, pero ¿está usted bien? No, bueno, muchas gracias, doctor. Se levantó y se fue. Y me quedé muy sorprendido, cosas extrañas nos ocurren a 2 psiquiatras. Y después, cuando terminó esto, mi secretaria me dijo, pues esta chica que entró antes, digo, sí, qué rara, ¿no? Y dice, sí. Bueno, esta la ha mandado una curandera del sur de Tenerife, le dijo, vaya usted al hospital a ver a este doctor y se curará. Entonces la chica cumplió la orden, ya no sé más si se curó o no, pero bueno, la curandera tuvo la idea, lo que no le dijo, vaya, y además de ir a verle, cuéntele su historia, explíquele lo que le pasa, pídale un tratamiento. Se le olvidó decirle, entonces la chica se curó solo con venir a verme obedeciendo las órdenes de su curandera. Mucho más sobre todo esto que les estoy contando, podremos verlo más adelante cuando escribamos preceptivamente el tratado. Muchas gracias. Muy bien, Luis. De maravilla, ¿no? Como Gracias. la anterior comunicación. Bueno, pues ahora toca a Roque Calero. Buenas tardes a todos. Tenemos esta tarde una sesión un poco particular, creo que además es la línea de la academia. Primero hablamos del cielo, ahora hablamos un poco de la medicina, la psiquiatría,
Y ahora yo voy a hablar de ingeniería, ¿no? Pero una ingeniería social, que conste, ¿no? Lo que voy a presentarles a ustedes ahora es la primera vez que lo hago público. Así que, por otra parte, también verán ustedes que hay mucha información escrita, pero dado que es un poco tarde, que el tiempo pues, está limitado, etcétera, he preferido darle más información escrita porque así ustedes la pueden también ver más adelante cuando ustedes quieran, ¿no? Así que voy a presentarles a ustedes lo que voy a hacer. Pues nada, vamos a ver. El título, como ustedes han visto, es de la insostenibilidad del modelo actual de desarrollo sostenible de Canarias, más allá de la política convencional. O sea, que realmente, bueno, vamos a verlo, ¿no? Primero vamos a hablar de por qué Canarias está en una situación totalmente insostenible. Bueno, ustedes saben que tenemos una población muy elevada, se espera que seamos 2,4 millones en 2030. Esto se debe a una inmigración elevada y no tanto, y mucho menos a una caída de población autóctona, una baja cualificación de la población local y además poco adaptada a las necesidades del mercado, un bajo nivel de I+D y además poco adaptado a los cambios necesarios para cambiar el modelo de desarrollo, una elevada tasa de desempleo global por encima del 25% y un 40% para menores de 25 años, un elevado nivel de pobreza y riesgo de exclusión social, estamos hablando del 44%, una dependencia de combustibles fósiles para producir electricidad, agua y movilidad por encima del 85%, un abandono del sector primario que importamos más del 70% de lo que consumimos, un bajo peso del sector industrial y de servicios avanzados, una excesiva dependencia del sector turístico, además fuertemente dependiente de condiciones externas que no controlamos, servicios de población como sanidad, formación y apoyo social que por tanto se pueden ver amenazados en el futuro, un excesivo peso de la administración pública y una muy pobre gobernanza, y en general un desconcierto generalizado de la población por las tendencias continuistas que presentan los responsables políticos y empresariales. ¿Cuáles serían las respuestas adecuadas a esta situación? Bueno, en primer lugar, conseguir la máxima autosuficiencia de recursos básicos para la supervivencia: energía, agua, alimentos y arte. En segundo lugar, un cambio profundo del sistema educativo de I+D. En tercer lugar, impulsar múltiples y pequeñas y medianas empresas en todos los sectores para diversificar nuestra economía, ¿no? Eso sí, con efectos sinérgicos entre ellas, que no se vayan a anular unas con otras. En cuarto lugar, impulsar un giro del sector turístico hacia una sostenibilidad, procurando que ese cambio tenga un impacto positivo en todos los demás sectores. Convertir así las Canarias en un foco de centralidad en el tema África, América, Europa. Corregir la gobernanza y planificar los cambios en un marco de un desarrollo sostenible y corregir ciertas vulnerabilidades que tenemos muy críticas, ¿no? Esas serían las respuestas adecuadas. Pero, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? Bueno, primero, basar el futuro en la permanencia de un monocultivo turístico tendencial en creciente expansión y con múltiples amenazas. En segundo lugar, basar el futuro en la aparición espontánea de un gran sector productivo de arrastre, una especie de versión nueva del turismo, ¿no? Tampoco puedo pensar en basar el futuro en la consecución de ventajas fiscales para la atracción de no se sabe cuáles empresas e inversores. O basar el futuro en el aseguramiento vía subvenciones de exportaciones agrícolas. O basar el futuro en el aseguramiento de trasvases económicos por tiempo indefinido basados en nuestra perpetua incapacidad para competir en un mercado global. O esperar impasiblemente a que la inversión pública y el Ejecutivo cambien la situación actual de mala gobernanza de motu propio. O esperar impasiblemente a que no ocurra una catástrofe interna en los sistemas vitales de energía y agua de algunas islas, especialmente Lanzarote y Fuerteventura. ¿Qué se está haciendo? Bueno, pues no se está definiendo un modelo de crecimiento sostenible integral propio, acorde con las amenazas y las oportunidades que tenemos. Es decir, una incapacidad de ver más allá del modelo turístico como único recurso. Planificamos sobre planes sectoriales siguiendo las pautas que marcan desde el exterior, desde la península de España y la Unión Europea, es decir, una ausencia de una visión holística del desarrollo de Canarias. En línea con la anterior, no somos capaces de definir líneas de estrategia y proyectos estratégicos que poco tienen que ver con nuestras necesidades y potencialidades. Desarrollamos una Agenda 2030 en base a proyectos puntuales descoordinados, de imagen, de nula actividad y efectividad para cambiar el modelo de desarrollo actual. Confundimos los planes de empleo con la creación de empleo.
Seguimos solicitando recursos del exterior para mantener el estado de bienestar sin generar recursos propios. Seguimos incrementando el aparato administrativo y burocrático. Mantenemos un sistema de gobierno desmesurado y compartimentado, basado en visiones políticas y territoriales, que impiden una visión de conjunto. Eso es lo que estamos haciendo. Las consecuencias de esto: sensación generalizada de la fragilidad y amenazas que pesan sobre Canarias y carencia de expectativas para afrontar. Sensación generalizada de escaso peso de nuestra región en la pugna política nacional. Convicción de la población más responsable, ajena al mundo político, de que se están perdiendo mucho tiempo y oportunidades y malgastados los recursos que brinda la Unión Europea. Una incertidumbre generalizada sobre el futuro de Canarias. Población descreída, desilusionada, impotente. Convicción generalizada de que nada puede esperarse de los políticos y políticas actuales, con un creciente desprestigio. Y convicción generalizada de que esta situación tiene que cambiar, pero sin saber cómo hacerlo. Ante esa situación, es obvio que tenemos que hacer algún plan de desarrollo. Un plan que tiene que ser alcanzar la máxima sostenibilidad de Canarias. Un plan que tiene que culminarse con rapidez antes de que una situación se vuelva irreversible. Un plan que solo puede ser holístico, actuando sobre todos los sectores simultáneamente. Un plan que no puede quedar a merced de los sistemas tradicionales de gobernanza. Ese plan lo tenemos. Es el plan estratégico, holístico, integral de desarrollo sostenible que ustedes ya conocen porque se lo he presentado anteriormente. Y esa herramienta aplicada en este momento es lo que llamo yo Canarias 2030. Plan Canarias 2030, que es la primera vez que lo presento a un público y que ahora ustedes lo conocerán. Este plan entiende por sostenibilidad integral la satisfacción de todas las necesidades de los canarios de hoy y el futuro, pero a partir de definir qué recursos son precisos. Siempre se habla de cubrir necesidad, pero nunca se dice con qué recursos, ¿no? En segundo, parte de una situación inversa a lo que está hasta ahora. O sea, el plan no espera a que el mundo político, vamos a llamarlo así, decida cuál es nuestro futuro. Y la ciudadanía lo admita. Al revés, seremos los ciudadanos los que digamos qué Canarias queremos futuras y los políticos pues tendrían que adaptarse a ello. Está un poco entre comillas todo y desde luego para discutirlo con más tranquilidad. Y finalmente es un plan que hace un llamamiento a la sociedad canaria en general y a sus organizaciones más representativas y al gobierno para cambiar el rumbo por una nueva senda que garantice un futuro sostenible para todos nosotros. Como ustedes saben, el plan estratégico holístico tiene 27 ejes. 25 son sectoriales y 2 son transversales. Los ejes sectoriales, los primeros son garantizar nuestra supervivencia, pase lo que pase por fuera, garantizar energía, garantizar agua, garantizar alimentos y una hábitat o residencia digna. Los segundos ejes tienen que ver con que tenemos que disponer de bienes y servicios. Ahí tenemos los bienes industriales, ahí tenemos turismo, ahí tenemos comercio, ahí tenemos servicios generales, transporte aéreo, marítimo, terrestre, telecomunicaciones. Hay otros ejes que tienen que ver que los canarios tenemos que tener una cultura y un desarrollo cultural. Ahí tenemos que estar bien informados, bien formados, hacer una investigación adecuada y el cultura y patrimonio cultural. Luego tienen ejes que tienen que ver con la calidad de vida y la seguridad de todos los ciudadanos aquí. Es decir, ahí tenemos el deporte y el ocio, ahí tenemos el apoyo social a las personas desfavorecidas, ahí tenemos la seguridad ante conflictos y ante accidentes, y ahí tenemos la sanidad humana y animal. Luego tenemos una serie de ejes que tienen que ver con la conservación del ecosistema, tanto el ecosistema patrimonio natural, le llamo yo, abiótico, como el biótico y los residuos. Luego tenemos otra serie de ejes que tienen que ver con la solidaridad, solidaridad con los próximos y con los remotos. Y finalmente con la gobernanza. Ahí tenemos los subejes de la participación ciudadana, la administración de lo público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y luego tenemos ejes transversales. Son 2, sociedad vivible, todo lo que tiene que ver con una sociedad que efectivamente la gente viva, conviva, etc. Y una economía equilibrada. Ahí entramos fundamentalmente en el tema de creación de empleo y de empresas y demás, ¿no? Fíjense ustedes que la gran parte de estos ejes no son materiales, por tanto, una de desarrollo sostenible de Canarias y de otras regiones también en general va a tener una mayor componente humanista que tecnológica, por decirlo de una manera, ¿no? Y en segundo lugar, que no hay ningún eje que se llame crear empleo, ni aumentar el Producto Interior Bruto. Eso se derivará de actuar correctamente en los ejes sectoriales.
En definitiva, los ejes sectoriales podemos manejarlos y los ejes transversales no podemos directamente manejar. Bueno, dentro de ese contexto se plantea el Plan Canarias 2030. ¿Qué particularidades tiene este plan? Primero, que es un modelo de desarrollo hecho desde Canarias y por nosotros los canarios. Es su primer intento, la primera vez que creo yo que podemos crear nuestro propio futuro. Eso sí, en un marco de máxima integración y solidaridad regional, nacional y comunitaria. Es un plan que por sí mismo creo yo que constituye una innovación, no solamente aquí, sino fuera. Como Canarias son islas desarrolladas y además tenemos un régimen económico propio, da la casualidad que en este archipiélago sabemos todo lo que entra y todo lo que sale. O sea, conocemos perfectamente nuestro metabolismo. Por tanto, el plan podemos evaluarlo y seguirlo. Canarias puede convertirse, por tanto, en un laboratorio perfecto para extrapolar este plan a otras zonas similares del mundo. Y finalmente, un archipiélago es un sistema territorial cerrado, a pequeña escala, y por tanto podría ser una especie de ensayo general para un sistema cerrado que podría ser el mundo entero, ¿no? En definitiva, que un plan de este tipo creo yo que podría tener una serie de particularidades que merecía la pena considerar. Bueno, voy a terminar dos cosas. Primero, los resultados. Obviamente este plan no parte de cero. Hemos hecho varios planes en las islas, en municipios y demás. Todos han quedado a medias porque no se ha activado el mundo político, digamos, ¿no? En fin, resultados. En primer lugar, transformamos Canarias de una situación insostenible a otra sostenible de forma no traumática, posible, sensata, desde nuevas perspectivas. En términos generales, también dar respuesta a soluciones a problemas como el desarrollo económico, la prosperidad sostenible, la descarbonización, todas esas cosas que se hablan siempre. Además, integra planes como economía verde, economía azul, naranja, circular. Permite aflorar nuevas iniciativas, nuevas ideas de negocio, nuevas reglas, nuevos comportamientos. Permite también un amplio paquete de estudios y proyectos perfectamente validados en los 27 ejes, lo que permite una aplicación posterior e inmediata. En España está pasando que hemos quedado sin poder usar muchos fondos europeos porque no tenemos los proyectos plenamente ejecutados, ¿no? Permite reencauzar la formación y la I+D y la innovación para ponerla al servicio del desarrollo integral de Canarias. Permite reencauzar la administración de lo público bajo parámetros de unicidad, responsabilidad, eficacia y compromiso. Permite adecuar las leyes para impulsar un desarrollo sostenible y adelantar y transparentar las acciones que las administraciones públicas y el Ejecutivo deben acometer. Permite confeccionar los presupuestos públicos anuales en un marco de presupuestos a medio y largo plazo. Permite, y por tanto, definir proyectos estratégicos. Permite abrir nuevas expectativas y nuevas vías por donde alcanzar los recursos públicos y privados. Le vamos a brindar a las empresas privadas, a la necesidad privada, una enorme cantidad de posibilidades de inversiones. Permite formar y crear empresas y empleo a partir de necesidades concretas y no tanto por incentivos generalistas e indeterminados. Y permite visualizar las potencialidades de las diferentes islas, sus complementariedades y, por tanto, optimizar al conjunto de Canarias. En cuanto a los impactos sociales y políticos, ya estoy terminando, este plan supone múltiples repercusiones en todos los aspectos de la vida política, económica, social de Canarias. Supone otro modelo de desarrollo, no solamente eso, sino otro modelo de entender y hacer la política. Otras reglas, otros actores, otros organismos. Es un instrumento transformador. Es la respuesta a una doble pregunta. ¿Qué Canarias se quiere tener y qué Canarias se puede alcanzar en los próximos años? Permite impulsar un imaginario para pensar en la Canarias que aún no existe en un espacio político abierto a toda la ciudadanía. Atisbar la esperanza de alcanzar un futuro mejor. Se centra en las personas, en la cobertura de sus necesidades materiales e inmateriales, incluyendo la protección del ecosistema en que vivimos. Distinguiendo claramente las necesidades necesarias de las innecesarias o los despilfarros. Garantiza la cobertura de los derechos humanos, de las minorías, sin restringir los derechos de las mayorías. Una mayor equidad, disminuyendo las desigualdades, mejorando la cohesión social. Permite disminuir el crecimiento incontrolado de la población residente y su mejor distribución entre islas y entre costa e interior.
Permite mejorar la calidad de vida de la población canaria en general y de los más jóvenes en particular, abriendo expectativas para disminuir los elevados índices de pobreza y desempleo. Permite retener el talento generado en Canarias y recuperar el perdido. Son fáciles de entender por toda la ciudadanía y por tanto son un pilar sólido para alcanzar una democracia participativa basada en una población informada. Facilita un debate estructurado, una nueva forma de participación ciudadana en la elaboración de su propio futuro mediante decisiones fundamentadas, congruentes entre sí y para conseguir una sostenibilidad integral de Canarias. Y no parte de la asunción a priorística de un modelo de sociedad nueva, ni de una u otra de las ideologías imperantes y enfrentadas. Parte de identificar y valorar las acciones necesarias para la consecución de los recursos que han de satisfacer las necesidades de todos los habitantes del ecosistema. Permite alcanzar un desarrollo sostenible universal como suma de desarrollo sostenible a escalas más pequeñas, es decir, entendemos, y hoy un día ya hablé un poco de esto, un nuevo orden mundial. Puede convertirse en un ejemplo mundial de cómo afrontar un verdadero giro hacia la sostenibilidad integral sobre bases sólidas y especialmente aplicada a los pueblos menos favorecidos de África y de América. Yo creo que un plan de este tipo está llamado a convertirse en una marca de Canarias, en un sello de identidad de Canarias y finalmente una presentación de Canarias ante el mundo. Bueno, ahora voy a presentar la última diapositiva, que es la más compleja, porque todo esto está muy bien, pero la cuestión es cómo se ejecuta esto, cómo se lleva a la práctica. Y esta ya es la última. ¿Por qué se hace el plan? El Plan Canarias 2030. Porque es la respuesta de la ciudadanía, esperemos que sea, vamos a ponerlo en marcha, ya se los adelanto, es la respuesta de la ciudadanía a la incapacidad de la acción política actual y la urgencia de tomar otro rumbo. Será la voz del pueblo canario más allá de la política tradicional. No quiero ahora entrar en detalles de que vemos todos los días en televisión y en los periódicos, ¿no? ¿Con qué estructura? Primero, creando una asociación foro por una Canarias sostenible. Ya está creada. Segundo, implementar un foro por una Canarias sostenible, donde más de 150 expertos van a intervenir en el desarrollo de ese plan. Está creado. Creando un observatorio de sostenibilidad canaria que lo que pretende es ser una reflexión continua de cómo va evolucionando este plan. ¿Con qué recursos contamos? Bueno, contamos con una web interactiva y otros medios de comunicación. La web interactiva ustedes pueden verla. Se llama www.forocanariasostenible.com. Y recursos económicos, que actualmente tenemos unos pocos, pero que esperemos que la ciudadanía nos apoye, tanto individualmente como colectivamente. ¿Con qué metodología queremos aplicar, desarrollar ese plan? Primero, confeccionar un preplan básico, en ello estamos. Debatirlo y refinarlo en el foro, con esos 150 especialistas. Ese resultado, someterlo a debate público de toda la ciudadanía y en que pueda participar a través de esta web interactiva. Hacerlo llegar a todas las instituciones y responsables públicos y privados de Canarias y del exterior. Y una actualización continua a través de ese foro. ¿Con qué expectativas? Bueno, hacer reflexionar a los partidos y políticos actuales para que lo suman en sus programas. En segundo lugar, posibilitar la aparición de una nueva acción política que utilice este plan como programa de acción. Y en tercer lugar, al menos, seguir y denunciar al menos su cumplimiento. Así que este es nuestro objetivo, nuestra ambición y creemos que, bueno, esperemos que sí, que haya una respuesta positiva de los ciudadanos. Creo que tenemos una gran oportunidad y en eso estamos. Así que les agradezco la atención y como digo, hay mucho texto, ustedes pueden ver tranquilamente en su casa. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los tres iniciadores de capítulos de nuestro libro Canarias 2026. Entonces, ahora, más que preguntas o debates, la idea central es hacer sugerencias o críticas a los redactores de estos capítulos para que puedan mejorarlos, ¿eh? Más que el hecho de disentir, que podemos disentir, por supuesto, pero en fin, un debatir para mejorar los escritos, de cada uno de los autores. A ver, ¿quién rompe fuego? Felipe Bermúdez.
Hola, bueno, en primer lugar, felicidades a los tres, pero mi pregunta, mi planteamiento va más bien para Roque. Ujú. La pregunta es si Roque, si has tenido en cuenta, me parece muy interesante esa iniciativa del foro y el plan como lo planteas, si has tenido en cuenta o ha habido algún contacto real con esa movida que ha habido en estos años atrás de otra Canarias es posible, todas esas movidas de organizaciones y tal, porque lo que plantea realmente es muy ambicioso, muy bonito, pero creo que es difícil de realizar. No imposible, sino difícil. Mi pregunta es si has tenido algún tipo de contacto o cómo ha habido esa relación con ese movimiento social popular reciente. Sí, bueno, por ahora no ha habido nada porque ya les comenté que es la primera vez que lo comento en público. Así que lo que ha habido ahora son contactos privados, vamos a llamarlo así. No, no hemos sido contactos, entre comillas, oficiales, ¿no? Pero la idea nuestra es presentarlo primero a grupos profesionales, segundo a grupos empresariales también, a jóvenes, a personas, a ONGs. Sí, queremos presentarlo a la ciudadanía en general y no a un grupo ya, digamos, introducido en particular, ¿no? Porque de alguna manera quizás nos podría condicionar un poco. Queremos primero presentarlo como una novedad en general a personas que pueden colaborar directamente y luego ya entraremos en temas ya en otros grupos, en otras ideas, en otros partidos políticos y demás, ¿no? Esa es la idea. Por ahora ustedes son los primeros que lo conocen, ¿no? A ver, no veo manos. Bueno, pues si no hay más Voy a intervenciones. sacar una. ¿Eh? Voy a sacar una mano. Pues venga, Vamos Antonio. a ver. Me parece, muchísimas gracias a los tres ponentes y concretamente al más reciente, que me parece francamente bonito, ambicioso, pero le echo de menos la temporabilidad en ese plan. Mm. Y yo creo que el 2030 se va a quedar atrás. Sería el 2040 o el 2050, no lo sé. Sí, Eso es lo que echo de menos. sí, sí, le hemos puesto 2030 porque de alguna forma la gente lo asocia a la Agenda 2030 más. Ya. Este plan para, digamos, confeccionar el plan 2 años, ¿vale? Mínimo, ¿no? Para que se note sus efectos en 2040, no antes. Para que esté plenamente en ejecución ya, digamos, y empiece a verse resultados, al menos tiene que transcurrir 10 años, ¿no? Bueno, Muy bien. eso está ya más definido. Muchas gracias. Me toca decirle a los tres ponentes que mejor ayer que mañana entreguen sus capítulos, ¿no? Y sobre todo que como mucho antes de la próxima sesión, con objeto de que vayamos preparando la edición, ¿no?, del libro. Felicidades, muchas gracias, obviamente en primer lugar a ellos hoy, pero a todos, por vuestra presencia y la alegría que nos da de tantos no canarios que estáis también interesados por lo que podamos aportar en Canarias, ¿no? Creo que es un dato importante a tener en cuenta. Bueno, pues deciros que pasado mañana se inicia el aula Mundo Actual, llamémosle Organización del Poder Mundial, llamémosle geopolítica, geoeconomía, geosociología, lo que queramos, ¿no? Vamos a presentar como libro el último libro que fue el conjunto de conferencias que preparó nuestro académico de honor, Alfredo Rocafort, en el Encuentro Internacional de Las Palmas de Gran Canaria, para, en conjunto, pues sus discursos para el ser considerado, que decíamos, el gran collar de la Casa de Feigenblatt y el doctorado honoris causa por la Universidad Católica de la Nueva España, ¿no? Entonces acaba de salir eso en publicación libro y es lo que vamos
a tratar pasado mañana. Así que os esperamos a todos en este inicio de esa otra aula con motivo, pues, de la edición de un libro. Muy bien, pues muchísimas gracias, y que sigamos viéndonos, que eso es la mejor señal, que estemos, pero con más espíritu crítico, porque si no nos falta algo en los debates. Muy bien, pues muchísimas gracias, y empezamos en firme el nuevo año, en este sentido del libro.